Parroquia Inmaculada Concepción presenta la historia de la Catedral de Huehuetenango en el año jubilar. Saludo y mensaje de Monseñor Álvaro Leonel Cardenal Ramazini Meri, de la Parroquia de Huehuetenango. Quien tiene el gusto de saludarlos, hermanos y hermanas peregrinos que vendrán de las diferentes parroquias a esta iglesia catedral para hacer lo que debemos hacer en este año del jubileo. 150 años de haber construido este hermoso templo. Ha sido reconstruido varias veces. Pero ¿por qué ha sido reconstruido? Lo voy a decir ahora, porque aquí tenemos una comunidad de fe viva, de personas que practican lo que creen, de personas que tienen también la ilusión de tener un hermoso templo en donde alabar a Dios, en donde proclamar sus grandezas, en donde venerar a esta bella imagen que tenemos de la Santísima Virgen María, nuestra patrona, en el misterio de su Inmaculada Concepción. Peregrinos, hombres, mujeres, jóvenes, niños, niñas, ancianos, que vendrán de las diferentes parroquias para hacer la celebración del jubileo, aquí, en esta iglesia catedral, que es el corazón de la diócesis, que es realmente el lugar en donde se centra todo el sentido de todas las comunidades parroquiales que tenemos en todo el departamento de Huehuetenango. Seguimos en ese esfuerzo de ayudar a entender a todos y todas los fieles católicos de esta diócesis, que aunque tienen su propio templo, fruto del trabajo, fruto del esfuerzo, fruto de su ayuda, no olviden, tenemos una diócesis, y la diócesis es la comunidad de las comunidades. La diócesis es el corazón de todas las comunidades parroquiales, y el signo visible de esa comunidad de comunidades es esta iglesia catedral. Por eso, bienvenidos hoy y siempre, porque esta es la iglesia, sí, del obispo, pero el obispo es el que está al servicio de toda la diócesis, de todos ustedes que vendrán en peregrinación para poder así ganar la indulgencia que el Papa nos ofrece desde la Congregación del Culto Divino a todos los que participemos en la peregrinación, confesándonos, pidiendo perdón por nuestros pecados, haciendo algo de penitencia y viniendo aquí a hacer la visita que ya está organizada en las fechas para todas las parroquias de la diócesis. Ya desde ahora entonces, bienvenidos, bienvenidas, y que encontremos el sentido de lo que somos, la diócesis de Huehuetenango, consagrada, dedicada a la Santísima Virgen María en el misterio de su Inmaculada Concepción. Hace 150 años se comenzó la construcción de esta iglesia, lo que significa que aún más de hace 150 años la fe cristiana católica estaba presente en estos lugares. Que el Señor les dé la bendición. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. A continuación, una cápsula narrativa, de manera literal, del libro La Catedral, segunda edición, de Horacio Galindo Castillo. ...146 años transcurren ya desde que la Iglesia Católica Parroquial de Huehuetenango fuera construida a cargo del padre Juan Bautista, quien iniciara esta obra en el mes de abril de 1867 y terminada por el padre Manuel Vicente Castañeda y Muñoz el 8 de diciembre de 1874, mismo año que es consagrada a la Virgen de Concepción. Los restos de estos sacerdotes descansan en la necrópolis capitalina. La ubicación de esta iglesia católica parroquial es en la zona 1 de Huehuetenango.
Parece ser que en la elección de tal sitio hay una extrañable e inexplicable predisposición. Casi todas las iglesias del mundo han sido edificadas sobre las ruinas de una iglesia anterior. Igual cosa ocurrió con la Catedral de Huehuetenango, que fue construida sobre los cimientos de otra iglesia cristiana, la que a su vez se construyó sobre los restos de un templo maya, ya que en el transcurso de las excavaciones se encontraron objetos de cerámica y tinajones funerarios de los mames, cultura maya, que predominó en esta región. 146 años rebasan ampliamente el promedio de vida de un ser humano, y es obvio que en la actualidad no existe uno solo de los albañiles, plomeros, carpinteros y peones que con paciencia y lentitud, no exenta de fe y emoción, fueron levantando desde las primeras piedras de los cimientos hasta el remate de las torres de esta catedral. La hermosa estructura que embellece la ciudad de Huehuetenango y constituye el distintivo por excelencia de los huehuetecos, la armonía de su belleza que encanta y agrada tanto a propios y extraños, en sus inicios, allá por 1874, poseía 8 campanas, con un peso total de 200 libras, las cuales llegaron a Huehuetenango desde la ciudad capital el 2 de diciembre de 1874. Las campanas que esta majestuosa obra arquitectónica poseía fueron confiadas al experto fundidor de la ciudad capital, don Sabino Urrego, nada menos que con 3 años de anticipación, ya que por esa época no existía la tecnología de hoy en día. Fueron fundidas con aleaciones metálicas como el cobre, estaño y cierta porción de oro de 18 quilates. Día extraordinario y memorable para el pueblo huehueteco es el 3 de diciembre de 1874, debido a que, al filo del amanecer, los huehuetecos, sin que faltara uno solo de ellos, se habían congregado en el atrio de la iglesia católica parroquial para presenciar la izada y colocación de las 8 campanas provenientes de la ciudad capital. El padre Castañeda, como excelente músico que era, puso especial cuidado en el afinamiento de las campanas para evitar todo efecto de disonancia. Fue la más pequeña de las campanas, afinada en re, que frente a huehuetecos y operarios inquietos y nerviosos, comenzó a subir a la majestuosa obra arquitectónica en manos de media docena de trabajadores que operaban arriba en el campanario sur. Todo ese día y los siguientes, hasta el 7 de diciembre, se dedicó a la maniobra de ir izando las restantes campanas. Con varios días de anticipación, las principales familias huehuetecas se ocuparon del adorno de naves, retablos y especialmente de los cortinajes de tul que pendían de pequeñas poleas colocadas en el centro de la bóveda principal, de donde descendían suavemente a los flancos de las pilastras en cuyo frente se habían instalado pequeñas lámparas de metal en forma de concha marina y que por tantos años iluminarían la iglesia parroquial en los oficios nocturnos. Los reclinatorios de la nave central estaban recibiendo el último pulimiento de barniz, lo mismo que los camarines adosados a los muros, y habían sido construidos con arreglos al estilo neoclásico, como la fachada de la iglesia. Era el 8 de diciembre de 1874, luego de celebrar la tradicional cuetería del 7 de diciembre en Huehuetenango. Desde las primeras horas del día, las calles, la plaza y el atrio de la iglesia desbordaban de gente emocionada, en cuya camisas, chales, blusas y faldas había más coloridos que en la paleta de un pintor, y todos de vivos y refulgentes matices. La villa nunca se había visto más concurrida ni tampoco más alegre, y aquella muchedumbre endomingada y jubilosa aguardaba con impaciencia desde los primeros albores de la mañana a que aquellas puertas de la iglesia parroquial fueran abiertas para precipitarse por ella como una marea que a continuación desbordaría en el interior de las naves. Saludos cordiales, mi nombre es Víctor Castillo, soy arqueólogo e investigador de la historia antigua de Huehuetenango.
Estamos en un momento muy especial, ya que los huehuetecos estamos celebrando los 150 años de la dedicación del Templo de la Inmaculada Concepción, hoy Catedral de Huehuetenango. Cuando este templo fue construido hace 150 años, Huehuetenango era una parroquia, no había alcanzado la dignidad diocesana. Es decir, que hace 150 años nuestros antepasados construyeron un templo parroquial. Con el paso del tiempo llegó a constituirse en la Catedral de Huehuetenango. En un proyecto con la parroquia y con la iglesia de Huehuetenango hemos elaborado un libro que está a punto de ser entregado al pueblo huehueteco, titulado La Catedral de Huehuetenango, Historia y Memoria de un Pueblo. Y en este libro hemos realizado una recopilación, una investigación de los datos históricos con los que contamos para poder reconstruir la trayectoria del Templo de la Inmaculada Concepción. Entonces, en esta ocasión lo que queremos compartir con ustedes es parte de esa historia centenaria de nuestro templo, del Templo de la Inmaculada Concepción, rescatar algunos datos que ya se conocían y aportar nuevos datos para comprender mejor cómo fue el proceso de construcción del templo, y asimismo también saber un poquito sobre los templos coloniales que existieron antes y que fueron destruidos por numerosos terremotos que siempre hemos experimentado en esta región. Entonces, pues en este libro hacemos esta recopilación basado sobre todo en el magnífico trabajo que realizó hace 50 años el doctor Horacio Galindo Castillo, un connotado huehueteco, historiador, pintor, político, una persona filántropa. Y hace 50 años, para celebrar los 100 años de la catedral, él escribió un libro donde recopiló la historia y recopiló muchos datos importantes sobre la historia del templo de fuentes históricas o escritas que han desaparecido. Entonces, tomando como base ese trabajo fundamental que se hizo hace 50 años para celebrar el centenario de la catedral, con base en este trabajo nosotros hemos recopilado nueva información y realizado nuevos aportes, datos desconocidos sobre la historia de nuestro templo. Por ejemplo, uno de los datos que hemos encontrado es que la construcción de la hoy catedral, que se llevó a cabo de 1869 a 1874, fue la culminación de un periodo bastante complicado para el pueblo de Huehuetenango, ya que desde 1795 la iglesia parroquial de la Inmaculada Concepción de Huehuetenango había sido destruida por un tremendo terremoto. En 1816 un nuevo terremoto azotó a la región y terminó de dañar a este antiguo templo colonial, que se ubicaba exactamente en el mismo lugar donde hoy se encuentra la Catedral de la Inmaculada Concepción. Sabemos que este templo colonial era un templo verdaderamente hermoso, grande y capaz. Estaba decorado con retablos dorados donde se colocaban las sagradas imágenes, que las cofradías tenían sus retablos también adentro de este templo, pero por el embate de los terremotos este templo quedó dañado. Entonces, desde 1795 hasta 1869, básicamente el templo antiguo, el templo colonial de nuestro pueblo, estuvo arruinado. Y tenemos numerosa información que viene de los archivos sobre el estado ruinoso, ¿no? Se rajaron las paredes, se dañó el presbiterio, y entonces todo esto impedía que los oficios sagrados se celebraran de manera normal y regular. Y entonces en 1869 se da solución a este problema con los inicios de los trabajos que finalmente desembocaron en la construcción del templo, que fue dedicado un 6 de diciembre de 1874, y la primera misa, sabemos, se llevó a cabo en el Día de la Inmaculada Concepción en 1874. Algo muy importante que es necesario clarificar es la existencia de un antiguo templo, de una iglesita que existía en el lugar que hoy ocupa la Escuela para Niñas Amalia Chávez. En las monografías de Huehuetenango de don Adrián Recinos y en la tradición oral, pues siempre hemos sabido que en ese lugar donde hoy se encuentra la Escuela de Niñas se encontraba la iglesia antigua de Huehuetenango. Sin embargo, lo que las investigaciones de archivo han revelado es que en 1816, luego de que la gran iglesia colonial fue de nuevo afectada por un terremoto, en 1816 se decidió hacer esta pequeña construcción informal, un tanto improvisada, en lo que ellos llamaban el patio del convento, es decir, toda esa cuadra
en ese tiempo le pertenecía a la iglesia, y en este patio se levanta esta iglesia informal debido a que la gran iglesia colonial antigua amenazaba. Entonces, en 1869 existían estas dos iglesias. Una era la iglesia arruinada, la iglesia colonial antigua, y a la par se encontraba esta iglesita informal donde se llevaban a cabo los oficios sagrados debido a el estado ruinoso del templo antiguo. Entonces, eso quiere decir que para la construcción del templo de la Inmaculada Concepción que hoy vemos, se tuvo que derribar esta iglesia colonial antigua en el lugar donde ahora está la catedral, y pues se dio inicio a este trabajo. Algo muy importante también es que frecuentemente se ha dicho que los trabajos dieron inicio en 1867, pero vemos que en los registros parroquiales el padre Juan Bautista de Terán, que fue el que inició la obra, aparece firmando como párroco de Huehuetenango únicamente hasta 1869. Entonces lo más probable es que la iglesia haya empezado su construcción en 1869 y se llevó luego durante los próximos años a cabo este proceso de levantar el templo. Estuvo listo finalmente en 1874. Algo muy importante que tenemos que recordar es que la construcción del templo de la Inmaculada Concepción se llevó a cabo en un momento bastante difícil, bastante complicado para la villa de Huehuetenango. En ese entonces todavía el pueblo no había alcanzado la categoría de ciudad, ya que el 6 de diciembre de 1869 los sublevados liberales al mando de Serapio Cruz y Justo Rufino Barrios asaltaron y ocuparon la población de Huehuetenango y provocaron un tremendo incendio el día 6 de diciembre del año 1869, que se extendió hasta el día siguiente. Y durante este incendio, la mayoría de casas de los habitantes de la población fueron consumidas por el fuego. Entonces, en este contexto fue que se llevó a cabo la construcción de la catedral. Es decir, los vecinos, los feligreses de Huehuetenango reconstruyeron su pueblo, lo levantaron de las cenizas y al mismo tiempo se dedicaron a terminar la construcción de la iglesia de la Inmaculada Concepción, que finalmente estuvo completada en 1874. Hay que decir que luego de este evento, el padre Juan Bautista de Terán, quien había iniciado con los trabajos de la construcción de la iglesia, se retira de la parroquia de Huehuetenango y viene el muy celebrado y conocido padre Manuel Salvador Castañeda y Muñoz, un gran hombre de la iglesia que después de su servicio como párroco en varios pueblos de Huehuetenango llegó a ocupar puestos importantes en la curia arzobispal en la ciudad de Guatemala. Fue miembro del Cabildo y deán del Cabildo de la Catedral de Santiago de Guatemala. El padre Castañeda y Muñoz era originario de Chantla y sabemos por varios testimonios que él puso de sus propios recursos para poder terminar la construcción de la iglesia de la Inmaculada Concepción. Entonces, en muchas fuentes de información se reconoce este gran gesto, este gran amor que tuvo el padre Castañeda y Muñoz para que el templo de la Inmaculada Concepción pudiera ser terminado y finalizado. Y él tuvo la gloria, él tuvo el honor de dedicar el templo el 6 de diciembre de 1874 y de celebrar la primera misa el 8 de diciembre del mismo año. Hay que recordar aquí que normalmente son los obispos los encargados de la dedicación y la consagración de los templos, pero por el mismo ambiente político convulso que existía en Guatemala en ese tiempo debido al tono anticlerical del régimen liberal, el arzobispo de Guatemala se encontraba expatriado, se encontraba fuera de Guatemala. Entonces se le envió las licencias necesarias al padre Castañeda para que él pudiera hacer esta dedicación en el año 1874 y que pudiera dedicar y celebrar la primera misa. A continuación, un hermoso son dedicado a la Virgen de Concepción del compositor José Salomón Silvestre Delgado, Protectora Perpetua.
Templo de la Inmaculada Concepción fue construido siguiendo los lineamientos del estilo del arte neoclásico. Este es un estilo que se caracteriza por líneas sobrias, elegantes, que generalmente apelan a conceptos sobre la razón, el orden y el progreso. Sabemos que muy probablemente fue el padre Salvador Castañeda y Muñoz quien diseñó probablemente algunos de los aspectos de la fachada y también del interior de la iglesia. Como ustedes han visto alguna vez, la fachada de la catedral es sumamente elegante, con esta columnata encima y con sus torres esbeltas que apuntan al cielo. Toda la armonía de la fachada sigue estos principios de orden y de razón que son muy típicos del neoclásico. Hay que decir que este estilo no se había visto en esta región sino hasta que se construyó el Templo de la Inmaculada Concepción. Es el estilo que vemos, por ejemplo, en otros templos famosos de Guatemala, como la Catedral Metropolitana en la ciudad de Guatemala, el Templo de Santo Domingo o el Templo de San Francisco o la Recolección en la ciudad de Guatemala. Y seguramente los diseñadores, los constructores del Templo de la Inmaculada Concepción de Huehuetenango se inspiraron en estos grandes monumentos que existían en la ciudad de Guatemala y de esta manera proyectaron el templo sobrio y elegante que hoy vemos. Aunque la fachada de la iglesia se ha preservado a pesar de numerosos terremotos, el interior sí ha recibido ciertas modificaciones, también producto de los terremotos y también de los cambios de estilo. Por ejemplo, sabemos que anteriormente en las naves procesionales, es decir, las naves que se encuentran a los lados de la nave central, donde actualmente vemos los escaparates, habían retablos completos que también seguían los cánones del estilo clásico. Y también sabemos que había un hermoso retablo original que también estaba diseñado siguiendo los postulados del arte neoclásico, que desafortunadamente fue pasto de las llamas en el año de 1956, cuando un incendio consumió el retablo y además también consumió las imágenes sagradas que se encontraban en él. Entonces, afortunadamente, luego del terremoto del año 2017, con la reconstrucción de la iglesia, se recuperó la forma original del retablo, y el retablo actual que hoy vemos adentro de la catedral es prácticamente idéntico a aquel que consumieron las llamas en 1956. Como todos sabemos, nosotros vivimos en una región sísmica y por lo mismo tenemos constantes temblores y terremotos. Desafortunadamente, estos terremotos han sido desastrosos y dañinos para el patrimonio artístico de los pueblos guatemaltecos, y en el caso del Templo de la Inmaculada Concepción no es la excepción. Los terremotos de 1917 y de 1918 fueron especialmente desastrosos para la fábrica del templo. Sabemos que hubo profundas agrietaduras, problemas estructurales y que requirieron la intervención prolongada de arquitectos, de maestros albañiles para poder reparar los daños. El templo estuvo cerrado durante bastante tiempo y fue gracias al concurso, al apoyo de la feligresía que se lograron reunir los fondos necesarios para las reparaciones. También muchas personas recuerdan todavía lo dañino que fue el terremoto de 1976 para la iglesia catedral. Incluso en ese momento hubo algunas ideas sobre derribar la fachada o derribar los campanarios, que afortunadamente no tuvieron efecto, no se llevaron a cabo, pero también durante este momento el templo recibió daños estructurales bastante considerables que motivó al cierre durante algunos años mientras se llevaban a cabo los trabajos de restauración. Y finalmente, en el año 2017, otro terremoto afectó profundamente la fábrica de la iglesia. Y pues gracias a ese terremoto y al trabajo de restauración que se hizo después es que pues vemos ahora un edificio que ha sido embellecido y en el que se han reconstruido elementos originales del templo, como por ejemplo el altar mayor, el hermoso retablo que ahora vemos, que se construyó siguiendo la información con la que contábamos sobre el retablo original, que como ya he mencionado fue destruido en 1956. Recordemos que cuando el Templo de la Inmaculada Concepción se bendijo y se estrenó en 1874, Huehuetenango era la sede de una enorme parroquia que prácticamente abarcaba a todos los pueblos de la región MAM de la cuenca del río Celegua.
pueblos como San Lorenzo, San Juan Atitán, Santiago Chimaltenango, San Pedro Necta. Todos estos pertenecían a esta enorme parroquia. Luego, con el paso de los tiempos, la geografía de la administración religiosa, de la administración de la iglesia, ha ido cambiando y ahora pues estos municipios tienen sus parroquias independientes de la parroquia de Huehuetenango. En 1967 el Papa Pablo VI erige la diócesis de Huehuetenango a través de una bula, y en ese momento la iglesia parroquial de Huehuetenango pasa a tomar la dignidad catedralicia, es decir, se convierte en un templo catedral, y desde esa fecha ha ostentado la dignidad de Catedral de la Inmaculada Concepción. Esto, por supuesto, significó algunas adaptaciones, por ejemplo, que el pueblo de Huehuetenango ofreciera a prácticamente todos los pueblos y comunidades del departamento su templo parroquial para que éste fungiera como la sede del obispo de Huehuetenango, cosa que sucede hasta la actualidad. Originalmente las campanas del templo de la Inmaculada Concepción eran 8. Probablemente muchos huehuetecos han escuchado esta historia que nos han contado nuestros padres o nuestros abuelos sobre el tremendo y largo viaje que tuvieron que hacer las campanas desde la ciudad de Guatemala, donde fueron fundidas, hasta llegar al pueblo de Huehuetenango. Un trayecto sumamente complicado porque tenemos que imaginarnos cómo eran las carreteras hace 150 años, y dice la tradición oral que básicamente todas las yuntas de bueyes que venían jalando estas pesadas campanas perecieron en el camino, a excepción de unas cuantas. Inspeccionando las campanas que cuelgan todavía de las torres de los campanarios de la catedral, podemos recuperar algunos datos históricos importantes. Por ejemplo, tenemos una antigua campana colonial que tiene fundido el escudo de la Orden de la Merced. Recordemos que durante la época colonial, las parroquias de Huehuetenango fueron administradas por los frailes mercedarios. También tenemos una hermosa campana que tiene fundido el emblema del Santísimo Sacramento y una inscripción que nos dice que fue un regalo de una dama huehueteca del siglo XIX. Y la campana más grande, la campana que emite las notas más graves cuando llama a misa, es una campana que fue un obsequio de parte de la corporación municipal de ese entonces y del mismo padre Manuel Salvador Castañeda y Muñoz, lo que nos demuestra, lo que nos confirma lo que dicen otras fuentes sobre que el padre Castañeda aportó de sus propios recursos para la finalización del templo. Entre los huehuetecos existe una antigua tradición oral como parte de la memoria social que dice que en el lugar donde actualmente se encuentra la Catedral de la Inmaculada Concepción, en algún momento hubo alguna construcción prehispánica, una pirámide del antiguo señorío Mam. Lo que es cierto es que el lugar donde actualmente se encuentra la ciudad de Huehuetenango es el mismo donde se encontraba la antigua Chinabajul, que ha sido castellanizado como Chinabajul, que era la gran corte del pueblo Mam en el momento en que los españoles vinieron en 1525. Esta memoria, esta tradición que existe sobre la conexión del lugar con tiempos más antiguos nos llama a la reflexión y a pensar en la importancia histórica de la Catedral de la Inmaculada Concepción, en su relevancia para la historia de Huehuetenango y en la conexión que nos permite tener con nuestros antepasados y con la historia más antigua de nuestra región. Es importante mencionar que la Catedral de la Inmaculada Concepción es el edificio más antiguo y yo me atrevería a decir el edificio más hermoso que existe en la ciudad de Huehuetenango, y es nuestra responsabilidad como huehuetecos procurar su preservación para que dure muchos siglos más. Un gran saludo a todos los peregrinos que durante este año jubilar se acercan a la ciudad de Huehuetenango y peregrinan hacia la Catedral de la Inmaculada Concepción, invitándolos a conocer y a descubrir más sobre la historia de nuestra región. En el libro La Catedral de Huehuetenango, Historia y Memoria de un Pueblo, que será pronto entregado a la población en general, aparece información importantísima sobre nuestra historia, sobre la historia de la iglesia de Huehuetenango, y pues les hacemos una cordial invitación para interesarse y conocer un poco más sobre el pasado de nuestra región, el pasado de nuestra tierra que nos ha hecho lo que somos hoy en día y que nos
promete y nos traza nuevas líneas de acción para el futuro.